por lo que se está pasando en la ciudad de Los Ángeles, California, y quisiéramos hablar de un sencillo tema, como se llama, cómo salir de la depresión. Porque sabe que después de este proceso que está viviendo todos los habitantes de California, aunque usted y yo no hayamos sido alcanzados por las llamas del fuego y el viento, la destrucción, siempre que estemos en una ciudad vamos a ser invadidos por parte del enemigo en la mente, que es la depresión, la soledad, el desánimo. Pero siempre para todas esas áreas siempre hay una salida, y la solución y la salida se llama Dios. Yo al ver eso le decía a Dios, ¿de qué quieres que comparta la palabra de Dios? Y era esto, cómo salir de la depresión. Y quiero que usted busque por favor conmigo en el libro de Filipenses capítulo 4 versos 6 en adelante. Acuérdese que hoy la sociedad en general, porque esto que está viviendo el estado de California lastimosamente ha impactado al mundo entero. A mí me han hablado, habido y por haber, el pastor de El Salvador me ha hablado más de 6 veces. Me ¿está bien, pastor? Sí, gracias a Dios, sí, pastor. Estamos cerca, pero Dios nos ha guardado. Pero hay que orarle, Dios, por los demás que han tenido pérdida. Porque ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Tal vez usted no lo visualiza hasta ese nivel. Yo sí lo veo, porque ahí se fueron sueños de jóvenes. Cuando eran jóvenes se pusieron una meta, un propósito, un proyecto, comprar su casa, tener esto, lo otro, y en segundos se lo arrasó. Entonces ahí es donde usted como creyente, como hijo de Dios y como ministro del evangelio, tenemos que entrar en la cordura y en la madurez de sentir lo que ellos están sintiendo. Porque no podemos burlarnos ni reírnos, porque son también creación de Dios, aunque no lo han asimilado a perfección, pero son también creación de Dios y a imagen de Dios. ¿Ya lo tiene usted? Léalo conmigo, por favor. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante, oiga la solución a la depresión, esa es la salida. Primero, oración, y después súplica, peticiones delante del Señor. ¿Está allí conmigo? Con acciones de gracias sean dadas a conocer a vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, ¿está ahí?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Ayúdeme a orar. Ponga a la sociedad en general de todo Los Ángeles, California, que están pasando momentos caóticos, difíciles, pero que a pesar de todo eso que puedan estar pasando, todavía hay una solución, todavía hay un consuelo, todavía hay una esperanza, y es la presencia de Dios en los momentos de turbulencia en sus vidas y en sus corazones. Que sea Dios trayendo esa palabra de aliento, esa palabra de motivación, de consuelo, de reflexión, y que sea Dios alcanzándolos en su infinita misericordia y en su infinito amor. Ore por favor, iglesia, porque necesitamos estar unidos más que nunca, porque Dios tiene el control y Él sabe lo que está haciendo y permitiendo. Padre, ten misericordia, ten clemencia, ten piedad. Añada los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre, en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. Sabe, amados hermanos, que salir de la depresión no es muy fácil. Son espíritus inmundos que no se ven en la vida del ser humano, pero que cuando llega este desánimo,
Esta depresión a muchos les da deseo mejor de quitarse la vida, de ya no vivir, de ya no existir en la tierra. Pero ahí es donde hoy, como iglesia de Cristo, como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, podemos decir que todavía en esos momentos difíciles de depresión, todavía hay una puerta que está dispuesta a abrirse a favor de ellos. Y esa puerta se llama Cristo. Cristo decía en una oportunidad en Mateo 11, 28, venid a mí los que estéis cargados, los que estéis en depresión, los que estéis desanimados, los que estéis en deseos de ya no existir en esta tierra. Cristo hoy y siempre le dice: vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En momentos difíciles podemos sobrevivir. En momentos de depresión podemos salir triunfantes con la ayuda y la gracia de Dios. Por eso necesitamos refugiarnos en el Dios de toda paz, en el Dios de toda esperanza, de consuelo. Ese Dios está presente, ese Dios está vivo, ese Dios tiene poder. Y usted puede decir: pero ¿a dónde estaba Dios cuando se estaba destruyendo mi negocio, mi casa, etcétera? Ahí estaba Dios. Solo que Dios es un Dios permisivo. ¿Por qué permitió esto? Esa sería la pregunta. Y tal vez no puede haber una respuesta, porque Dios es soberano y a Dios nadie lo puede cuestionar, porque Él sabe lo que está permitiendo. Pero el único objetivo que Dios muchas veces permite esos momentos de devastación total es para que usted y yo reflexionemos que el hombre somos sensibles, somos frágiles. No tenemos el poder suficiente para salvaguardar y proteger los bienes. El único es Dios. El único es Dios. Y yo quisiera tocar este primer punto: cómo salir de la depresión. Uno, ore. Ore lo más que pueda, porque en la oración usted y yo seremos fuertes. Usted y yo seremos vencedores en la oración. Aunque no tengamos nada, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos quizás bienes materiales, no importa. Usted vaya a Dios a fortalecerse para que la depresión no lo destruya, no la destruya, sino que en la prueba usted se fortalezca y confíe que Dios dará la salida a ese problema. La depresión es una herramienta que el enemigo utiliza muchas veces para decirte a dónde está Dios, para decirte: yo no veo ese consuelo, esa protección de Dios. Dios ahí está. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado. No, Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Desde el momento que usted está vivo es por la misericordia de Dios. Quizás se acabaron sus sueños, quizás se acabaron sus momentos de gloria que tuvo en su juventud, pero eso no quiere decir que Dios no ha sido bueno con usted. Dios ha sido más que bueno. Lo guardó de la muerte, la casa, la hacienda, todo lo que se perdió, Dios lo puede reconstruir de nuevo. Pero hoy usted tiene que buscar a Dios en oración. Jeremías 33:3, un ejemplo. Dice Jeremías que Dios le decía: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez usted no va a entender la dimensión por qué se destruyó todo, o por qué llegó eso tan destructivo en contra de usted. Vaya a Dios para que Él le revele. Vaya a Dios para que Él le consuele. Vaya a Dios para que Él
favor de usted y de mí. Van a venir momentos de angustia en estos momentos que está viviendo, sí. La angustia es otra herramienta que el enemigo usa. La depresión es la parte primaria que él va a usar para desanimarte y destruirte. Pero después viene otra herramienta que usa el enemigo, que se llama angustia. Un hombre y una mujer angustiados no hayan para dónde ir y no hayan qué hacer. Y muchas veces se frisean. Y al frisearse es peligroso, porque no ve el peligro, no ve el percance, sino que se queda neutralizado. Pero Dios nos dice hoy: salgan de la angustia, porque yo soy el que estoy con vosotros todos los días. Yo le daré la cobertura, yo le daré la fuerza, yo le daré la solución y la salida a esa angustia. Cuando usted ya entendió que hay que buscar a Dios en oración, usted va a ser un hombre y una mujer sabios, fuertes y vencedores. Un ejemplo más para seguir con el hermoso tema: cómo salir de la depresión. El apóstol Pablo con Silas, por causa de la palabra, por causa de lo de Dios, habían estado azotados, destruidos su cuerpo, estaban metidos en el cepo, en la cárcel. 16 de Salmos, verso 25 para abajo, dice que Pablo y Silas entendieron que la tribulación y la angustia que estaban pasando era por causa de la voluntad de Dios. Ahora ha sido la voluntad de Dios que se levantó con fuerte viento, con fuerte tempestad de fuego, voraz y destructor, y destruyó todos tus sueños, sí, destruyó todos tus momentos gloriosos que tuviste en tu juventud con tus familias y amigos, sí. Pero hay que entender que hay que orar lo más que se pueda, porque cuando estés en angustia, el único que te va a ayudar se llama Dios. El único que te va a fortalecer se llama Dios. Y el único que te va a sacar en victoria se llama Dios. Porque Pablo y Silas estaban orando. Y dice la palabra que Dios quitó la angustia que ellos tenían, quitó el dolor que ellos tenían, quitó la presión que tenían por causa de ese sufrimiento que estaban pasando. ¿Y qué pasó? Después de eso, hermano, hoy usted y yo tenemos que entender, a los que nos siguen por las redes sociales, como segundo paso, llenarnos de la palabra de Dios. Porque no hay psicología que te pueda consolar ni sacar en victoria. El único que nos puede sacar en victoria es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es poderosa para desatar la tristeza, la angustia, la depresión en tu vida y en la mía. Porque la palabra de Dios, hermano, tiene poder para restaurar el alma en depresión, el alma en angustia, el alma angustiada. Solo la palabra puede traer solución. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En el Salmo 42, 11. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por tanto, estimados amigos y hermanos, si estás en angustia, si estás en depresión, si estás en desánimo, fortalécete, ve a Dios, ora a Dios, lee su palabra, métete a la palabra, deleítate en la palabra, porque ella traerá liberación, consuelo. Por eso es que David entendía y le decía al alma, al ser dentro del cuerpo humano: ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Eso es el significado de abatir.
David, como rey, como gobernante de Israel en esa época, se sentía deprimido, se sentía en angustia por las pruebas y todo lo que estaba pasando, pero entendió que el volverse a Dios, entendió que el refugiarse en la palabra, Dios le estaba dando la salida a la depresión y a la angustia. Alabado sea Dios. Eso nos va a hacer que tengamos esperanza en Dios. Cuando la angustia te invade, la esperanza no la puedes perder. Si vamos a deprimirnos, si vamos a tener angustia, si vamos a llorar porque nos costó, sufrimos para llegar a esos objetivos y proyectos, pero eso no quiere decir que no puedes confiar en Dios. Sí podemos confiar en Dios, porque Dios todo lo puede y todo lo sabe. Y como tercer punto del tema principal, reconocer la necesidad de ayuda. En estos momentos, hermano, la ayuda de donde venga, esas personas, esos amigos, nuestros prójimos, de donde llegue esa ayuda, será bien recibida. Pero lo más importante, que también entiendan que necesitan la ayuda del Creador del universo, que necesitan el consuelo soberano de Dios sobre sus vidas, sus almas, y puedan un día decir como David: ¿por qué te abatiste? ¿Por qué te deprimiste? ¿Por qué te angustiaste al ver que todo se perdió de la nada? En segundo, Jehová es mi pastor y Jehová me proveerá y me hará andar en delicado valle de pastos verdes. ¿Se puede en tiempos de angustia? Sí se puede. Sí se puede. Oiga lo que Pablo el apóstol decía en Gálatas capítulo 6, verso 2. La depresión no es algo que uno siempre puede superar. Y es cierto, hermano. La depresión no se puede superar fácilmente. Si yo como ministro le digo que ya eso se va a sanar de aquí a 3 meses o 6 meses o un año, sería un mentiroso. El único que puede hacer suplir esa área y sacarnos en victoria es la presencia de Dios. Es Dios en ese momento y en esa vida angustiada, en esa vida deprimida, tiene que ser Dios el centro de la solución a ese problema. Porque si Dios está, eso lo puede sanar en segundos. Claro, estarán los recuerdos físicamente. Me acuerdo cuando estaba mi hermosa casa. Me acuerdo cuando estaba el hermoso pasto verde, cuando jugaba con mis amigos, niños, etcétera. Eso ahí va a estar. Pero si Dios te sana tu corazón y dejas que Él te ayude, ahí está tu victoria. Ahí está nuestra victoria. Oiga, ¿qué dice Gálatas 6:2? Llevar los unos a los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor al prójimo. Cuando usted ama a Dios, ama a su prójimo. Nunca usted se puede burlar o reír del problema ajeno. No lo vaya a hacer, porque va en contra de los principios de la ley de Cristo, que es el amor a los demás. ¿Cómo podemos llevar las cargas de tanto hermano y hermana y amigos, el prójimo, para que usted lo entienda? ¿Cómo lo podemos llevar? A través de la oración. Si podemos ayudar físicamente o financieramente, ayudemos. Porque ese es el llamado de la iglesia, a ayudarnos unos a otros, y muchas veces no lo hacemos. Pero hoy es el tiempo de que si usted, hermano, es millonario, o tal vez no es millonario, pero tiene los medios como llegar o hacer llegar una ayuda a esa gente que
muévase a misericordia y ayude al necesitado. Y usted que lo hace en secreto, mi Padre que lo ven en lo secreto, lo va a honrar en público. ¿Por qué? Hay que ayudarnos unos a otros, llevar las cargas de esas necesidades, mi hermano. ¿Tenía razón Pablo, sí o no? Sí podemos. Hoy más que nunca debemos de estar más unidos. Hoy más que nunca debemos de amarnos más. Hoy más que nunca tenemos que ayudarnos unos a otros. Hoy más que nunca tenemos que vencer juntos la depresión, el desánimo y la angustia. Lo podemos, sí, con el amor de Dios todo es posible. Con el amor de Dios todo es. No se duerme en esa silla. Si usted conoce a un amigo o a una amiga o un hermano en la fe, búsquelo y dele ánimo, dele palabras de aliento, dele palabras de consuelo. Y si usted puede llevarle algo, llévele. Y no ande tocando trompeta y decir yo hice esto. No, hágalo en privado y Dios lo va a bendecir. Como cuarto punto de cómo salir de la depresión o cómo vencer la depresión, quisiéramos tocar confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Debemos confiar plenamente en las promesas de Dios, no en los hombres. Porque a mí como ministro me han hecho miles de promesas y no las han cumplido. Pero a mí eso no me quita el sueño de seguir en el llamado de la obra de Dios. El problema es el que hace promesas y no las cumple. Porque ya no es problema conmigo, sino con Dios. Por eso es que hoy debemos de confiar a toda la sociedad de Los Ángeles, California. Les queremos decir en el amor de Cristo que estamos con ustedes. Estamos en el dolor, estamos en el desánimo, estamos en la necesidad que tienen. Lo único que podemos hacer es ir a Dios a orar por ustedes, a orar por consuelo, a orar por la paz que se necesita que llegue al corazón de ellos. Y si como iglesia podemos extender la mano, Dios suplirá para hacerlos a favor de ustedes. Pero es necesario que se vuelvan a Dios y confíen que Dios no les ha defraudado, Dios no les ha fallado, Dios ha estado ahí con ustedes y seguirá con ustedes. Lo va a sacar en victoria de esa prueba, sí, lo va a sacar en victoria. Dios es bueno. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque Dios es el autor de todo el universo. Él es el creador de cielos, tierras y mares. ¿Usted lo cree? Oiga, qué importante las palabras del profeta Isaías. Usted, mi hermano en la fe, usted, mi amigo, que está pasando estos momentos difíciles, solo le puedo decir, confíe en Dios. Usted va a decir, pero yo no sé qué Dios. Al Dios de la Biblia. Él es el Dios Elohim, creador del universo, Señor del universo, Señor de la tierra, Señor de todo lo que hay debajo de la tierra. Isaías decía 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Oiga, mi amigo, oiga, mi amiga, usted que quizá está en depresión y tiene razón, en desánimo, en angustia, tiene razón, pero Dios le dice, no temas. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, aunque no veas algo saludable a tu necesidad. No dejes de confiar en Dios, porque Él hará misericordia a favor de tu necesidad. No temas, porque yo soy tu Dios, dice.
que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mire qué hermosa promesa. Siempre nos ayudará. Dios va a usar cualquier medio para sacarte en victoria. Dios va a usar cualquier organización sin fines de lucro para sacarte en victoria. Dios va a usar a un hombre o a una mujer. Va a usar su iglesia si a Él le place. Esa promesa de Dios es fiel para con nosotros. Él no nos ha fallado. ¿Por qué? Porque es un Dios de justicia. Es un Dios que se duele al ver su creación destruida. Gracias, hermano César. Solo usted está presente. Los demás se van para Hollywood. Oiga, qué hermosa misericordia de Dios en tiempos de crisis. Nos está dando una palabra de aliento. Como creyentes, como iglesia de Cristo, como pueblo de Cristo, si hay algún hombre o una mujer en la fe que ha pasado este proceso, Dios también hoy a ellos les está hablando, pero en especial a aquellos que están en el conflicto del juego destructor. Solo se me veía cuando Dios llamó a Jonás a que le diera el mensaje a Nínive para que se arrepintiera. 40 días le había dado Dios de misericordia a Nínive. Dios vio que el presidente, el rey y todos sus súbditos y toda la sociedad se habían arrepentido. El profeta Jonás esperaba el juicio de Dios que se manifestara en contra de esos habitantes de la tierra. Primero, la inmadurez del profeta. Segundo, la rebeldía del profeta. Porque Dios no va a actuar como nosotros los seres humanos, sino que Dios vio, se arrepintieron y Dios les perdonó y les dio justicia, les mostró justicia. ¿Qué es justicia? En el griego, en el original, salvación. En vez de castigarlos, Dios los perdonó y los salvó. Eso ha hecho Dios. Hoy en estos días de sufrimiento en California, a muchos los salvó de la muerte, los salvó del juicio, del juego destructor y el viento destructor. Yo solo le decía a Dios: Señor, estamos bien nosotros, gracias a tu misericordia, pero haz misericordia de los que están en el centro, en el epicentro del juego y del viento. Por favor, Señor, sujételo, deténgalo, Señor, porque yo no tengo nada más que hacer, porque no tengo la capacidad, pero tú sí, Señor, tú sí lo puedes hacer, tú sí lo puedes hacer. Y se ha visto la misericordia a favor de la justicia manifestada a los seres humanos. Aunque lo material se destruyó, pero salvó a la raza humana. ¿Y qué dice que hizo Dios con Jonás? Que le mostró su misericordia y el hombre se enojó. También se me vino aquello cuando Elías, ¿se acuerdan cuando le habló en el fuerte viento, en el apacible viento y todo eso? Y Elías le faltó el discernimiento para decir: tú vas a ir. Decía: no. Y cuando esperaba que le dijera: ahí ibas tú, en el apacible silbido, Elías se quedó callado, porque yo no creo que ahí vaya Dios. Y allí va Dios. ¿Qué ha hecho Dios, hermano? Apaciguó los vientos. Dicen que va a venir más fuerte el viento en estos días. Yo sé que Dios ya escuchó la oración de millones, clamando misericordia por Los Ángeles, para que los habitantes y las autoridades de Los Ángeles podamos entender que Dios es el que permite y que Dios es el que sujeta. Y está esperando de cada habitante que se refugie y que lo busque a Dios. Y eso va a traer salvación y beneficios. Como quinto punto, quisiéramos también tocar el tema: alabar a Dios
en medio de la adversidad. Tenemos que confiar en Dios, sí. Tenemos que refugiarnos en su palabra, sí. Tenemos que orar más en la presencia de Dios, sí. Todo es importante. ¿Por qué? Porque hay una depresión, hay una angustia, hay un desánimo, hay una depresión terrible. Y no podemos decir que la adversidad es mentira. Ahí está la adversidad. Pero a pesar de que la adversidad esté ahí, debemos de adorar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque David decía: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué es angustia? Adversidad. ¿Qué es adversidad? El problema que tenemos de frente no lo podemos ignorar porque ahí está. Pero con Dios todo es posible. Con Dios podemos salir vencedores en la adversidad. Si podemos, sí o no. Sí, podemos y vamos a salir. Hermanos, en el Salmo 34, verso 1 al 3, dice así la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Oiga, en todo tiempo. Aunque estemos en la prueba, aunque estemos destruidos en todo lo material, debemos de alabar siempre a Dios. Porque David eso dice. Su alabanza, oiga que decía David, estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo, dice David, y exaltemos a una, dice, a su nombre. Oiga, hay que exaltar a Dios. Sé que no hay fuerza para hacerlo. Sé que hay lloro, quebranto, de todo. Yo lo entiendo. Pero mi amigo, mi hermano, hay que adorar a Dios en todo tiempo. Aunque el corazón esté destruido, esté invadido, esté desanimado, esté herido, no importa, alabemos a Dios, confiemos en Dios, refugiémonos en su palabra, porque respuesta favorable viene de Dios para poder vencer y salir de esa depresión destructora. Porque no es fácil. Por eso que debemos de alabar y confiar en Dios siempre. Amén, hermanitos. Como sexto punto, quisiéramos tocar otro tema sencillo, porque después de la angustia, ¿sabe que vienen los temores? Vienen los desánimos aún más. Porque sabía, hermanos, que, como le digo, ya tenemos, por la misericordia de Dios, estar buen tiempo en este estado. Siempre en estos cambios climáticos se dan incendios, pero eso es normal, sobre los montes, en las montañas. Y se han quemado unas que otras casas porque han estado en esos lugares habituados, pero nunca había venido a lo que es el centro de las ciudades. Dios algún mensaje quiere darnos a entender. Y ahí es donde quiero que usted también medite. Aparte de alabar a Dios, preparémonos con la sociedad que ha sufrido el impacto terrible. Hoy veía a un hombre que lo entrevistaba, un periodista, y él casi se quebranta llorando diciendo: aquí jugábamos con X lo otro. Digamos que no es fácil, hermano. Y solo con unas herramientas de caballo que las ponen en los pies a los caballos, eso se llevó destruido, quemado. Entonces ahí es donde, ¿qué dice? Van a venir tiempos de depresión, de desánimo, sí, pero hay que descansar en la presencia de Dios. Porque el descanso en la presencia de Dios traerá la paz necesaria. Y aunque no se vea, repito, el beneficio pronto, porque esto van a pasar años, hermano.
Esto no va a ser fácil para esta gente. Sí, el gobierno va a tirar millones de millones para querer ayudar, pero el problema es que las leyes de las aseguranzas no lo van a soltar así por así. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No dejar de orar por esta gente, porque que Dios guarde a los que han quedado con vida. Al acordarse que perdieron todo lo de su sueño, pueda venir un demonio más fuerte y les diga: quítense la vida. Porque ese es el problema, lo que pueda venir más adelante. Pero yo siempre digo que los que confían en Jehová, Salmo 125:1, son como el monte de Sión, que son fuertes. Amigo, amiga, amado prójimo, Dios te ama. Confía en Dios, refúgiate en Dios, fortalécete en Dios, que Él te va a sacar en victoria de ese desánimo, de esa pérdida total. Dios cuidará y suplirá tus necesidades. Descansa en Dios. ¿Por qué descansar en Dios? Porque la depresión puede ser señal de agotamiento físico. Por si usted no lo sabe, la depresión viene en el cuerpo siente la depresión, el cansancio te acaba. Y ese es el peligro. Por eso es que las palabras de Jesús decía estas palabras. Yo ya le dije el verso 28, pero vea lo que dice el verso 30. 11:28 al 30 para que usted lo entienda bien. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, ¿qué dice Jesús? Tomad un descanso físico y emocional, sabiendo que Dios cuida de nosotros en todos los procesos que tengamos en la vida. Digamos que el descanso de Dios, dice el verso 30, porque mi carga y mi yugo es ligero. Digamos que podemos descansar en Dios, sí. Podemos confiar en Dios, sí. ¿Puede confiar en las autoridades de la tierra? Sí. La Biblia dice, 13 de Romanos 1, que toda autoridad ha sido establecida por Dios y las que hay por Dios subsisten. Sí, confíe en ellas, pero sobre todo, confíe sobre todo en Dios. Porque Él sabe dar descanso, eterno descanso, físico descanso en la adversidad. Él es fiel. ¿Podemos vivir en esperanza en tiempos de hambruna? Sí se puede. Como séptimo punto de cómo salir de la depresión, viva en esperanza. Confíe en Dios. Diácono, no se duerma, hombre. Oiga, ¿podemos vivir en esperanza en la adversidad? Sí. Claro, uno se refugia en la soledad. Uno se refugia en la depresión. Porque es normal, somos humanos. Pero cuando tengamos media fuerza y levantemos nuestra mirada, levántela viendo al Dios Todopoderoso. Que ese Dios sabrá hacer misericordia a favor de usted. Viva confiado en esa adversidad, que Dios no lo va a dejar. ¿Qué dice Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Dios? Yo soy la esperanza de vida para ustedes. Yo soy, haga lo que el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitamos. Amigo, hermano, es Dios el creador del mundo entero. Él es la esperanza de vida que tenemos. Confía en Dios. Aunque no tengas nada en tu bolsillo, aunque no tengas donde
disfrutar los tiempos gloriosos con la familia en una hermosa propiedad, confía que Él te va a dar esperanza de vida. Él te va a entender, te va a comprender y te va a hacer resplandecer su gracia sobre ti. Y una puerta que Dios te va a abrir para que venzas la depresión se llama Jesucristo. Él es la esperanza para vencer la depresión. Y termino con esto. ¿Por qué tener esperanza en Cristo? Porque Él no nos ha fallado. Cuando no hemos podido, Él sí ha podido. Cuando hemos visto que vamos de mal en peor, Dios hace cambiar el círculo de la vida y de muerte nos traslada a vida. Por eso es que decimos que en Dios sí podemos tener esperanza. Y la conclusión de esto es, para salir de la depresión, según la palabra de Dios, acerca de Dios, acércate a Dios a través de la oración. Medita en su palabra. Son los puntos que le he puesto. Hay que meditar en la oración delante de Dios. Pongamos las necesidades de nuestros amados hermanos y prójimos y amigos de todo California. Oremos, meditemos, digámosle: Señor, haz misericordia, haz clemencia. Y después refugiarse en la palabra. Hay que buscar apoyo. Hay que confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La de los hombres fallan, pero la de Dios no te va a fallar. Y Dios ha estado mostrando sus promesas. En esa confianza que tenemos en las promesas de Dios, hay que adorar a Dios aún cuando no tengamos fuerza en nuestro ser. Adorémoslo, exaltémoslo, reconozcamos su grandeza, su soberanía, y ya va a ver que Dios no lo ha dejado ni lo va a dejar. Porque el Salmo 27:10 es claro. David decía: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oiga qué hermosa promesa. Y esa promesa la va a hacer en usted, mi hermano y mi amigo. No desmaye ni se meta a la depresión. Entonces, cuando ya lo hemos adorado, hay que descansar, hay que venir a Dios a descansar. ¿Por qué? Porque el descanso de Dios es perpetuo, es eterno, es siempre. Cuando ese descanso se está haciendo en nuestra vida, la esperanza sigue creciendo. ¿Cómo? En que con Cristo todo es posible. Podemos confiar en la adversidad, en la prueba, en el terremoto, en la hambruna, sí, porque con Cristo todo es posible. ¿Por qué? ¿Qué va a ser la esperanza? Porque tiene un poder transformador en nuestra vida. Si usted dice: pero yo siento que no he cambiado, entonces la pregunté: ¿a qué Cristo tú le sirves? ¿A qué Dios tú le sirves? No vamos a invocar a Dios solo cuando estemos bendecidos, no, porque Dios no nos ha fallado. Entonces, hermano, Dios dice: confía, ten esperanza en mí, porque te voy a transformar. Haga lo que dice Proverbios 4:18. Salomón decía que, oiga, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y ese día, amada iglesia, se está aproximando cada día a favor de nosotros. Entonces, hay que ser transformados. Y otro que dice que hay que acercarnos a Dios con corazones quebrantados. No podemos venir con corazones arrogantes, altivos y decir: yo aquí estoy, Señor, mira. No. Aunque hoy que está haciendo frío, levántese, doble rodillas en su esquina de su cama
O tenga un lugar ahí donde usted se va a arrodillar. Pero yo me pongo y ahí está el piricuaco y no me deja concentrarme porque se me mete aquí, se me besa la mano y le piricuaco, estoy orando, fíjese. Entonces, pero aunque haga frío, acerquémonos a Dios, porque Él nos va a ir transformando de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. No tenemos fuerza, hay que ir a Dios para que nos dé la fuerza. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios hoy? La salida a la depresión plenamente es confiar en Dios. Quiero que alguien me lo lea. Yo sé lo que dice ese proverbio. Proverbios 3:5. Siempre lo he dicho en cada prédica y con eso terminamos. ¿Por qué vale la pena confiar en Dios en toda adversidad? Porque Dios es fiel. ¿Cómo dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga, fíate de Jehová. ¿Qué fía? Confiar. Los que confían en Dios no se creen ellos más fuertes que los demás. Los que confiamos en Dios y fiamos y damos nuestra vida a Dios, sabemos que Él es poderoso para ayudarnos en cualquier adversidad que estemos pasando. Hoy California, el tentáculo central de California lo tocó Dios. Solo Él sabe por qué lo ha hecho. ¿Qué propósito tiene Dios con tentar el centro de las ciudades? Oiga, tentáculos, porque esa es la palabra correcta. ¿Por qué lo hizo Dios? Él es sabio, es infinito y es soberano, que la mente humana no le podrá llegar jamás a entender. Lo que yo le puedo decir es, como ministro de Dios, confíe en Él y no en su propia prudencia, porque nuestra prudencia nos puede errar, pero el confiar en Dios, nunca vamos a fracasar, ni nunca vamos a errar en las promesas de Dios. Él tiene la solución, Él tiene la respuesta, Él tiene el consuelo divino para sanar a millones de millones que han sido destruidos emocionalmente, pero que Dios va a poner la paz, va a poner su amor, va a poner su fuerza, va a poner su vigor, su confianza en ellos, para que ellos se vuelvan a Dios y sepan que de Dios proviene todas las cosas. Póngase sobre sus pies, por favor. Amado Padre, damos gracias, te damos alabanza, adoración, te damos gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus bondades y tus misericordias. Yo presento a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor, que han sido procesados en este momento difícil, crucial. Llegue usted en su soberanía, en su omnipresencia, a esos lugares, a esas vidas individualmente, al corazón, al alma de cada uno de ellos. Libértelos, consuélelos, revele su gracia, su justicia. Hazles ver el propósito tuyo, Señor. Glorifícate a favor de ellos. Señor, haz misericordia. Señor, detenga los vientos y el juego cese. Que tu nombre, Dios, sea glorificado a favor de sus vidas. Sabemos, Señor, que te hemos deshonrado, te hemos fallado.
hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy venimos como pueblo, como iglesia, como cuerpo, unidos en la gracia de Cristo, a pedirte que nos perdones, pero que hagas misericordia y que ya cese el juego, cese el viento y que venga la bonanza a favor de estas familias. Que la depresión, oh Dios, sea expulsada de cada uno de ellos y que ellos confíen plenamente en ti, en tus promesas, y que ellos clamen y oren en su angustia a ti misericordia, y en que en los momentos de desánimo y en sus adversidades ellos confíen y se refugien en tus palabras y puedan adorar tu nombre, Señor. Yo te pido y te los pongo en tus manos, Señor, porque sé que tú sí puedes glorificarte. Lo hiciste con el mar, lo hiciste con el viento, y tus discípulos se maravillaron. Y tú les dijiste: hombres de poca fe. Ahora, Señor, aumentanos la fe, pero ten misericordia, santifícalos en el nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palma. Si usted ha orado por ellos, dele gloria a Dios. Sí, dele gloria a Dios. Si usted ha orado por nuestras autoridades, que Dios le dé fuerza, que Dios les dé abrigo, que Dios les dé alimento, que Dios los guarde de tantos percances y peligros, que Dios proteja a los habitantes de esta nación y en especial de California, y a nuestros bomberos, policías, a todos los que están haciendo esa labor, que Dios les dé fuerza y los guarde. Usted se une conmigo. Amén. Gracias, Jesús. Amén y amén.